Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por nuevamente persistir en esa formación del carácter de Cristo en nosotros. Y esto es fundamental, Señor, el carácter de Cristo que se forma, porque podemos buscar la palabra de Dios para formar buenos valores, buenos principios, para corregir ciertas cosas o muchas cosas, pero hay algo más allá, formar el carácter de Cristo, no formar nuevos y mejores hábitos en el carácter de Ramón, por ejemplo, en mi caso, y ya, siendo yo la vieja naturaleza, no, es nacer de nuevo en Cristo y por medio de ello aspirar a lo mejor que tú quieres para nosotros, tener el propio carácter, la estatura de Cristo Jesús, nacer para alcanzar esa estatura en santidad, en pureza, en sabiduría, en justicia, amando la verdad por encima de todas las cosas. Señor, y gracias por esa aspiración que, por supuesto, tiene que ser en el espíritu, porque en la carne a nosotros nos queda muy grande, enorme, inalcanzable alcanzar la estatura de Cristo. Y por eso nos ha dado el mismo espíritu que estuvo en el bautismo, que como paloma se veía, es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que que nos que fue prometido en Juan 14 para esa generación y para todas las demás, para que no estuviéramos solos, para que no tengamos razón para estar tristes. De hecho, esto es muy importante porque cuando tú, Señor Jesucristo, hablaste y anunciaste el Espíritu Santo, lo dijiste: "No estén tristes, no estén tristes". O sea que por tal razón, ellos se alegraban en Cristo. Ahora en ti, Señor Jesús, ahora nosotros nos alegramos en el Espíritu Santo. Y así como ellos se gozaban en Cristo, nosotros reverentemente y con gratitud debemos gozarnos en el Espíritu que hemos recibido para honrarlo, porque te honramos a ti, honrando el don también del Espíritu Santo, honrando a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Señor, gracias porque tú nos diste este espíritu para que ahora, Señor, no vivamos desventurados. Dificultades, más no desventura o el carácter desventurado que se siente deprimido, derrotado. Nos podrán derribar, pero nuestro corazón se levanta por medio de ti, Espíritu Santo, y para ti, Señor Jesucristo, para ti, Padre que está en los cielos también. Gracias, Señor, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están aquí con nosotros en este momento y quieren seguir formando el carácter de Cristo aquí en todos nosotros. Bendecimos, por tanto, la palabra que nos forma y el Espíritu que consolida esa formación y que nos sigue formando también. En nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y vamos a Isaías 59. Iniciamos por informarles que vamos a estar en Isaías 59. Prácticamente la palabra hoy se va a basar en una enseñanza del profeta Isaías y que nos lleva a Cristo, porque si algo podemos notar y confirmar es que Isaías fue un profeta profundamente mesiánico, que habló de muchas cosas, habló de la caída de Satanás, habló de los reinos que habían de venir, habló de el mal que iba a tocar a su propio pueblo, a su nación. De muchas cosas habló, pero también se conectó a Cristo y de hecho también a la eternidad. Y por medio de Isaías 59 vamos a ver algo que es que a veces duele, pero es necesario entenderlo. A veces el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Y quién nos iba a llevar a nosotros a condenación? Las otras personas no. Las otras personas no nos iban a llevar a nosotros a condenación. Éramos nosotros mismos que nos íbamos a llevar a esa condenación por medio de qué? De entender que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 3. Y si la paga del pecado es la muerte, de mi pecado, ¿quién me iba a llevar a mi condenación? Yo mismo por medio de mi pecado. Los pecados de otros no me condenan a mí. Pueden llevarme a tentaciones, a divagar en mi mente queriendo seguir esos pecados, pero el Señor nos rescata a nosotros mismos.
Cristo nos rescata de nosotros mismos, porque si vemos en Isaías 59, desde el primer versículo, el versículo 1, examinemos esta palabra y examinemos lo profundo de Cristo en nuestras vidas y cómo nos rescató precisamente de algo muy, muy fuerte que nos deparaba a nosotros, pero que gracias a Cristo ya no es así. Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Si vemos aquí, Dios se dispone a salvarnos y no se ha cortado su mano, ni se ha grabado su oído para oír, está dispuesto a oír. O sea, Él está allí para rescatarnos. Más el versículo 2 comienza con la palabra clave, que es para nosotros un gran problema, pero. Sí, porque he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Seguimos leyendo Isaías 59. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Quiénes son estos que hacen estas cosas? Los seres humanos. Tal vez el examen no es que ponemos gancho a cada pecado que se ha mencionado aquí, por supuesto que no, pero con uno que nosotros compartamos, con uno que nosotros hayamos caído una vez ya, inmediatamente estamos separados de Dios, porque Dios es santo y en él no hay pecado. Pero como bien dice aquí Isaías, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Somos nosotros los causantes de la separación. Y somos nosotros los causantes del resultado de esa separación. Dios condena. No, nosotros nos condenamos a separarnos de Dios. Y esto es como que el criminal diga: la sociedad me llevó a la cárcel. No, mi crimen contra la sociedad me llevó a una celda. O sea, esto debemos verlo con el ser rigor. Yo soy quien recibe la factura de mis pecados, pero porque ¿quién fue el que hizo el pecado? Los pecados nosotros lo hicimos. Entonces es un gran problema, porque evidentemente nos volvemos enemigos de nosotros mismos. Y yo le digo muchas veces: Señor, yo oro, yo le digo: Señor, guárdame de mí mismo. De verdad, guárdame de mí mismo. Porque eso está produciendo en mí este pecado que yo pueda vivir lo que sí se establece en el versículo 9, porque dice Isaías 59, versículo 9, lo siguiente: Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Eso puede ocurrir con nosotros, claro, si nosotros vivimos todavía regidos por los pecados, obedeciéndoles. El pecado dice, yo digo: Héame aquí. Es bien triste, ¿no? El pecado dice, ¿y cuál es nuestra respuesta? Héme aquí. Y me apresuro a correr hacia el mal. Y sí o no que esto que acabo de leer, el versículo 9, se parece tanto a la realidad que estamos viviendo en mi país, en nuestros países, en nuestras comunidades. Vuelvo por eso a insistir en el versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Hago un alto. Hemos visto cómo se ha alejado de nosotros la justicia. Y no estamos hablando solamente de los órganos judiciales, sino de la injusticia, que es lo contrario a la justicia, que reina en la comunidad. Injusticia en laboral, maltratos en los puestos de trabajo, por supuesto. Injusticia, maltrato, violencia, porque la violencia no es justa entre vecinos, en las comunidades. Egoísmos. El egoísta siempre va a actuar como injusticia. Recuerdo cuando hablábamos precisamente de, bueno, la situación que, por ejemplo, se vive en
en el Cucuy, por ejemplo, donde hay personas que hasta tarde, hasta el amanecer del día siguiente, nos contaban que se hace mucho ruido. ¿Por qué se hace mucho ruido? ¿Y por qué sabiendo que se hace ruido, y sabiendo que eso hace daño a los demás, se sigue haciendo? Por el egoísmo. Hay que ser egoísta para saber que algo hace daño y aunque a mí me complazca, pero hace daño a muchos, yo lo sigo haciendo. Entonces, eso es justicia. Eso es ser gobernado por nuestros propios pecados. Y eso hace que nosotros vivamos sin justicia. Y bien dice, por eso se alejó esa justicia de nosotros y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, claro. ¿Y qué tenemos? Tinieblas. Nosotros anhelamos la luz. Sin embargo, tenemos muchas tinieblas alrededor. A veces las tinieblas están dentro de nuestras casas. A veces las tinieblas, la injusticia se vive en nuestros propios hogares, en nuestros propios matrimonios. Y al respecto dice el versículo 12, porque esto no es de gratis. El versículo 12 de Isaías 59 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de Dios. Primero que todo, nosotros a veces no tenemos la conciencia de que lo que hacemos está delante de los ojos de Dios, aunque lo hagamos a escondidas, porque nos sentimos complacidos porque nadie nos vio. Dios sí está ahí. Y en un momento dado, cuando somos juzgados, ¿qué habla en contra de nosotros? ¿Cuáles son nuestros testigos crueles? Nuestros propios pecados. Ellos atestiguan. De hecho, ¿qué es lo que se hace para llevar a alguien a castigo? Dejar que los pecados hablen. ¿Qué puedes decir de este robo que hiciste? ¿Qué puedes decir de esta violencia? ¿Qué puedes decir de este ambiente de contienda que tú generaste? Ahí están los pecados, hablan y hablan contra nosotros. O sea, y aquí esto es bien interesante, importante, duro, pero necesario entenderlo. Obedecemos a pecados y los pecados, cuando somos juzgados, no nos defienden. Es más, los pecados nos llevan a obedecer. Nosotros le obedecemos. Los pecados no nos defienden. Y a veces es triste, porque nosotros entonces defendemos los pecados. No, es que yo pequé porque los demás también se la buscan. Yo golpeé porque ustedes son malvados. No, yo golpeé porque soy golpeador, porque manejo ira, porque manejo violencia. Por eso yo golpeé. Yo robé porque no me dan trabajo. No, robaste porque eres un desempleado que no pidió el pan nuestro cada día a Dios, porque no le confiaste a Él tu causa, porque no te hiciste justo y porque no es justo desamparado. Entonces ahí vemos que los pecados, a veces nosotros los defendemos, pero los pecados nos llevan a una celda, a un hospital, a una separación matrimonial, a enemistades, a pérdida de reputación. Los pecados nos tiran a la calle y nosotros obedeciéndolos y todavía aún peor tratando de defenderlos. Y a veces ni siquiera rompemos nuestra relación con los pecados, tenemos una relación tóxica. La relación entre pecados que dañan y nosotros dañados defendiéndolos, llamando a los pecados. Por eso nosotros debemos tener claro, debemos estar claros de qué debemos dejar atrás, pero también la necesidad de Cristo, porque es que nuestra naturaleza es pecaminosa, sí, y por eso el Señor nos dio de su propio espíritu, nos dio de su propia provisión, nos dio de su propia divinidad, colocando la divinidad, el Espíritu Santo en nosotros, y eso lo vemos en el versículo 17, a partir del versículo 17, porque recuerdan el título es Cristo nos rescata de nosotros mismos. Evidentemente nuestra condición está caída, esa condición nos sirve, esa condición pecaminosa inicial
nos va a llevar de tropiezo en tropiezo. Y a veces vivimos, dije, bueno, ya no peco, más bien ya no me contengo ante ciertos pecados, pero el pecado sigue estando en nosotros. Entonces muchas veces no hago la mano, pero mi corazón todavía desea. Y que mi corazón desee, aunque mis manos no toquen, mis ojos no miren, aunque evite ciertos lugares, todavía en mi corazón está ese pecado. Simplemente soy un muro de contención, pero está lleno todavía esa condición. Y solamente contenerse al corazón, ya hemos pecado. Entonces, dice desde el versículo 17, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esa condición? ¿Cuál es? Dice el versículo 17 en adelante, pues de justicia se vistió como una coraza, con un yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ese es el ambiente. Hay juicio, vendrá juicio. Aquí se está hablando de lo que nos espera en la eternidad. El Señor hará juicio, limpiará la tierra. Por supuesto que sí. Pero con eso también, ¿qué vendrá? El Redentor, dice el versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, tío Jehová, desde ahora y para siempre. Por medio del Redentor de Sión. ¿Quién es el Redentor de Sión? El Redentor a Sión. El Redentor, sí, que va a redimir a los de Sión, va a redimir a su pueblo, al Israel de Dios, que también de ellos somos los gentiles, haciendo de los judíos que se convierten, los que se convierten al cristianismo, a los gentiles que abrazan a Cristo, también se conviertan en el Evangelio, un solo pueblo. Y ese pueblo es salvado de sí mismo. Nosotros somos la reunión de los rescatados, de los redimidos, porque recuerden que el redentor es el quien compra a un esclavo para que sea redimido de la esclavitud anterior y para que ahora siendo él sea libre de la consecuencia de su pecado y la muerte. Y por eso de esta manera el Señor, al venir aquí a la tierra y presentarse como el redentor, para los que se volvieren de la iniquidad, los que salen de allí reconociendo que necesitamos Salvador, porque nosotros nos llevamos a la condenación y Él nos traslada a su luz y a la vida eterna. Cuando hacemos eso, entonces nosotros somos librados de nuestra propia condición pecaminosa. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Lo que sí tenemos que hacer es creer en Él. Y Él se ha presentado a todos. Él se presenta a toda la oportunidad, por supuesto. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Y nos muestra, y aquí no es que yo esté diciendo que la salvación es un poco obra mía y obra de Dios, no, la salvación viene de Dios. Pero ¿a quiénes se la da? A quienes viendo la evidencia, la contundencia de nuestro propio pecado, nuestras propias consecuencias, porque de nuestras consecuencias pecaminosas, y porque entendemos que estamos mal, decimos, nosotros necesitamos salvación. Es obvio que necesitamos ser rescatados y nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que la salvación no está en nuestras manos, está en la mano de Dios. En nosotros está colocarnos en esas manos, reconocer nuestra condición, reconocer la necesidad de ser salvados. Necesitamos, y para eso el Señor, ¿qué nos dice? Arrepiéntanse. Dejen de defender el pecado, dejen de defenderlo. Más bien defiendan la causa de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos toca a nosotros creer. Esa es la decisión que debemos tomar. Y sí, sé que se dice con mucha frecuencia,
que el decir que uno ha creído es como quitarle mérito a Dios, al contrario, es reconocerle el mérito a Dios. Mi acto de fe no es decir, bueno, por mi fe fue salvo, no, fue porque creí en que me salvó. La fe me salva porque creo en Cristo, creo en que Él me salva, creo que solamente en Él hay respuesta. Él es la única salida para la eternidad. Y creo que ha venido a rescatarme de mí mismo. Creo que me ha librado de mi destino que yo me estaba forjando con mis pecados. Todos recibimos oportunidad, sí, todos. Y Dios a todos le manifiesta. Ahora, Dios sabe desde la presencia si nosotros vamos a rechazar esto. No es que el Señor nos hace para condenación. Eso sí, Él que se mueve en todos los tiempos simultáneamente, Él y que tiene una visión de la totalidad del tiempo, desde su eternidad, sabe cuál será la decisión de muchos. Y la decisión de nosotros tiene que estar sostenida. Seguimos creyendo que necesitamos salvación. Seguimos creyendo que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es Cristo Jesús para salvación. Creemos en que Él dio a su Hijo porque lo necesitamos. Y creemos que lo que mejor hizo por nosotros y que estamos incluso recordando en estos días que se conmemora el nacimiento de Cristo, la Navidad, es que Él vino para rescatarnos. Para eso Él está aquí. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Rendirnos, por supuesto. Darle nuestra vida al Salvador. Eso fue lo que hizo por nosotros. Si así como hizo con el faraón, que le presentó, hasta el faraón le presentó quién era Dios. Siempre le anunciaba por medio de Moisés las cosas que habían de pasar para que tomara decisión. Ahora, él sabía y endureciendo el corazón, por supuesto, que faraón iba a fracasar, pero le dio la oportunidad. Ahora, Dios no endurece el corazón de los que están dispuestos, que también quede claro. ¿Por qué endureció el corazón de Faraón? Porque el corazón de Faraón estaba torcido. Y ya así como entrega mucho a sus pecados. ¿A quiénes entrega sus pecados? A los que se han decidido por el pecado. Mas nuestra decisión es la contraria. Estamos con Cristo para estar en Cristo. Porque Cristo quiere que estemos en Él y quiere que alcancemos su estatura. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos rescataste de nosotros mismos. Ahora es necesario que nosotros, sabiendo que nada podemos hacer por nuestra salvación, porque hay un todo que tú haces. El todo es perdonarnos, echar nuestro pecado al fondo del mar. Nunca más acordarte de eso. Darnos tu espíritu para que seamos nuevas criaturas. Darnos tu palabra fiel, que es verdad. Darnos tu protección, tu guía, tu provisión, tu protección. Darnos todo, Señor, para que nosotros entonces, no es tu fortaleza, somos fortalecidos en el Espíritu Santo para poder lograrlo. Para que entonces sea todo tu mérito, Señor. Al final, cuando entendemos nuestra condición pecaminosa, cuando nos arrepentimos, compungidos nos arrepentimos, como se compungieron, como con dolor se arrepintieron aquellos que escucharon, por ejemplo, el discurso de Pedro, cuando entendieron la barbaridad a la que en la que habían participado, por lo menos se habían sido testigos de haber llevado a la cruz a su Salvador. Entonces hubo arrepentimiento, conversión y salvación. Tú haces todo. Lo único que demanda de nosotros es que reaccionemos con justicia ante tu justicia. Y eso es lo que haremos para ser rescatados de nosotros mismos. Hoy, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esto que nos has mostrado, para que, glorificándote a ti, dándote gracias por habernos rescatado de nuestros propios pecados, ahora vivamos para ti. Señor, te bendecimos por tanto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.